test real quick. Hello, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Hola, ¿cómo están? Aquí Cafecito en Casa con Maritza y... Monse. Ok. Hola, Yo- mami, ¿cómo tú estás? Me gusta. Aquí disfrutando. Como, si vieron el episodio el mes pasado, Me fui a Puerto Rico. Monse fue a Puerto Rico y ya nos va a platicar de su experiencia. Just y ya- so you know, nomás para que sepan, tengo a lo mejor un poquito de Bud Bunny fever. Y eso que fui, y no estaba. no, estaba ahí. Estaba una amiga de donde estábamos. Ajá. La única razón de que sé es porque una de nuestros estudiantes, Romina, shout out to Romina, ¿cómo se dice? Lo está Tracks it, siguiendo lo y todo. sigue. Entonces supimos de que estaba al ladito de nuestro Pues a lo Airbnb. mejor, I don't know, a lo mejor no es él y estaba... Y estaba, no, era él. Ok. Pero Romina was a little creepy. So, a ver. Pero sí, como escucharon en el otro episodio, well, antes de que sigamos, ya saben las noticias del mes pasado de que tenemos nuevas becas para CSI. Ya está la aplicación lista. Por favor, apliquen a csi.edu/scholarships. Okay? So, let me think. csi.edu/becas. Okay? So, pero hablando de otras cosas. Puerto Rico. Sí, yo quiero. Ahorita vamos a darles más anuncios de cita, pero yo quiero. Y me he esperado más de un mes para escuchar todo esto. Ok, so empecemos tuvimos la oportunidad de ir a Puerto Rico. Llegamos a un convento en donde nos quedamos con las monjitas de la área. Porque allí, actually, interesante, muchos de los conventos en Puerto Rico se han hecho hoteles. Pero nosotros sí estuvimos en un convento con las monjitas. So shout out to nuestras monjitas ahí en Puerto Rico, San Juan. Me adoran. Las adoro. Nos daban de comer, nos limpiaban, todo. So, big shout out to them, porque en realidad fue gracias a ellas que pudimos estar en Puerto Rico. Anyways, so llegamos a un convento donde nos quedamos toda una semana, una media semana. Tuvimos la oportunidad de ir a aprender inglés en una escuela que se llama ISLA, International Language, ya se me olvidó, debería de aprendérmelo. Pero en esta situación los estudiantes tuvieron la oportunidad, basados a su nivel, entrar a diferentes clases para aprender el boricua español. Porque yo no sé ustedes, pero lo tuve que aprender bastante rápido porque su lenguaje de español es muy diferente al de México. Y eso que yo fui al de México el año pasado. So, y el acento, obvio, se me hacía muy difícil entenderlo, pero cuando me di cuenta, ellas o ellos no usan la S. So, cuando te dije, hola mami, ¿cómo tú estás? Es como tú estás, pero quitan la S. Pero hay muchas culturas que viven junto al mar que no pronuncian la S. Correcto. No, creo que es algo del aire y del nivel, Se les hace difícil, así sí. como nosotros la SP, por eso se dice especial, porque nosotros no sabemos, mexicanos, usar nomás la especial. Se nos hace difícil decirlo, es igual. Por eso lo decimos especial, no especial. Anyway, Sprite. Sí. Yeah. Tenemos la E enfrente de la SP para hacernos fácil el lenguaje. So,
anyways, esas son los tipos de conversaciones que estuvimos teniendo en esa escuela. Y, por ejemplo, ajorado. ¿Te imaginas qué es eso? Ajorado. No. ¿No? Significa busy. Oh, Estoy ocupada. ocupado. Ajá. Estoy bien ajorado. Ajorado. Estoy súper ajorado. Okay. And I'm like, okay, no sabía. So, palabras así que nos tuvieron que enseñar por si en caso que cuando estuviéramos fuera, nosotros pudiéramos saber exactamente lo que estaban diciendo. Comunicando. Uh-huh. Ahora, mi frase más favorita que lo tuve que escribir es cuando un hombre le hace a una muchacha. Que le chiflar. Ajá. Hacho, mano. Yo no soy tu mai. Ese se escucha como portugués. Casi, Portugués, ajá. casi. Hacho, mano. Yo no soy tu mai. O sea, watch it, dude. Yo no soy tu mami. Ah. Right? So, ellos cortan las palabras así como nosotros lo hacemos en México, más chiquitos. Así como dice Bad Bunny titi, como para tía. Ah, Right? sí. So, emergerse en una cultura que no sabes, en esta situación, yo no sabía nada. Y eso que yo viví en Massachusetts por un año, y ahí es puro boricua, puertorriqueño, dominicano. I mean, shout out to that culture. Es maravilloso emergerse en esa cultura. La comida. Uy, Oh my goodness. So, la plantain, el plátano es casi como nuestro mashed potatoes aquí en los Estados Unidos. Sí. Está en toda la comida, right? So por un instante, creo que comí más de eso que nada. Los tostones, oh my goodness, ok, ya quiero regresar. La música y el ambiente. ¿Y el café? ¿Sí tomaste buen café? Oh my goodness, sí, pero no. Estaba muy fuerte para mí. Okay. Pero estaba delicioso cuando sí podía tomármelo. Okay. Y la música, la como música. dijiste. Ay. Fuimos a parte de de emergerse en esta cultura es tratando nuevas cosas. Entonces tuvimos clases de salsa, donde todos tuvimos la oportunidad de aprenderlo de una profesional, y ahí nos enseñó los pasos, el movimiento. Wow. O sea, es maravilloso. Qué bonito. Tuvimos la oportunidad también de ir a ver las cuevas. Yes. La foto de la araña grande estaba I mean, sí, es como si fuera así. Un poco más, pero y luego las patitas, sí. You know. Exacto. Ay, no. Y tiene como una cabeza, una boca así como plano, si fuera así como escorpión. Sí, pero sí. Que la boca está muy chiquita para picarte o para comerte o morderte. Pero sí te pellizca, ¿verdad? Sí te puede pellizcar porque ella trata de defenderse. Y era, oh my gosh, I know. Ok, lo más importante y lo que más me encantó fue la noche de ¿cómo se diría? De clubs. La noche de que fuimos a el forest, ¿cómo se llama? El bosque. Oh, yes. Los ruidos, el coqui. Sí. Hay una ranita súper chiquita que está así de chiquitita. Y hacían como un ruidito. Le hace coqui. Wow. Coqui. Por eso se llama coqui. Y, forget about that. En la noche, cuando está súper oscuro, yo nunca las había visto. Las lucitas. Oh, yeah, fireflies. Sí, yo nunca las había visto. Ay, qué bonitos, en ¿verdad? Mi vida. Están bien bonitos. Ajá. Oh my gosh, poder ver como si fueran estrellitas, pero se están moviendo. Oh my God. Yes. O sea, la experiencia que tuve no puedo creerla y es todavía. diferente, así como yo lo he visto aquí en Estados Unidos, creo que en Chicago. Pero estar en Puerto Rico es diferente allí, ver todas las lucecitas y los árboles tan altos y
Ay, no. Oh, yeah. Ay, Montse. ¿Qué experiencia? ¿Qué experiencia? No hay ni siquiera palabras. Te les puedo decir todo lo que hice, pero nomás les voy a dar envidia. I know. Y eso porque, como has dicho en el último episodio y en los otros, y si los estudiantes y todo lo que hizo Montse es de CSI. CSI llevó estudiantes a inmersarse en otras culturas. El año pasado fueron a México, a Cuernavaca, Morelos. Cuando fuimos a México, ya ves que en Telemundo, cuando está la novela empezando y te ves el ángel, yo siempre nomás lo veía en la televisión. Yo lo vi en persona. Sí, ajá. Yo no sé por qué en mi mente está en pensé medio que de México. Sí, pero yo no sé sobre ustedes, pero yo cuando era niña no me imaginaba que era así como real, así. Pero también tener la oportunidad de verlo, de ir a ver, de explorar, de todo eso. Y ahora que soy, facultad administración, es bien diferente también, sí, right? Porque al fin del día, para serles honestos, fui como chaperone, fui a cuidar a los estudiantes. Los estudiantes son las personas que en realidad se emergieron más que yo, right? Ellos tuvieron la oportunidad de hacer mucho más cosas que yo tuve. Yo fui suertuda y estuve ahí cuando estaba pasando todo esto, pero solo me lo imagino ser un estudiante que estás en los 18 años, 20, o en esta situación teníamos una de 60. Sí. Wow. Pero eso es importante cuando van a la universidad, se transfieren aquí de CSI o en universidad y tienen la oportunidad de viajar o estudiar en otro país, o aunque sea otro estado. Un estado, si no te quieres ir de los Estados Unidos, otro estado, porque sí somos un país uno, pero cada estado, como en México, cada estado tiene sus cosas y sus comiditas y todo, pero ir a otro país y estudiar ahí por un semestre, oh my gosh, y si tienen la oportunidad. Creo que les dije una vez que mi hermana una de ellas tuvo la oportunidad de irse a Puerto Rico, entonces cuando yo le di la noticia de que yo iba, oh my gosh, dijo, yo quiero ir, yo voy, o sea, me dio la lista de cosas que tenía que ir a hacer. No llegué a toda la lista porque, pues porque fuiste también a cuidar a los estudiantes. Exacto. Como chaperone, ¿no? Y aún así, esa isla, aunque se vea chiquita, es grande. Te toma, aunque sea un día o más, para ir alrededor de la isla. Y si quieres en realidad emergerse y estar en Puerto Rico por más de un tiempo, se los recomiendo, obvio. Y aún así creo que cruceros pasaban por ahí y nomás ellos tenían 6 horas para explorar. Esa isla tiene muchísimo encanto y deberían de todos ir si algún día tienen la oportunidad. Sí. Qué bonito. I know. Vámonos. Pues a ver, y si me llevan como chaperone el próximo Me quito año. para que vayas. Sí, yo voy. Pues como ven, mucha oportunidad. El mes pasado hablamos de las becas que estamos empezando a ofrecer a los estudiantes. Hay la beca general y luego hay otras becas si estás tomando 6 clases. Y los asientos de la beca para el verano ya casi se llena. Okay. Si estudiantes están queriendo tomar clases este verano, recuerden que les estamos otorgando 3 créditos si se toman 6 créditos con CSI. Esa es una totalidad de casi $420. I know. ¿Cuántas veces me hubiera encantado poder tener estas oportunidades? Sí. Y luego, como no cambiamos cuánto cuesta un crédito en el verano y durante lo vamos a cambiar. Pues sí se va a cambiar, pero no va a ser en el verano, exacto. No va a ser más que en fall y spring. Es todo completo. Sí, todo completo. Pero estamos aquí. Instant enrollment. Ese día puedes venir, recibir muchos regalitos. Puedes hacer todo lo que uno tiene que hacer para ser estudiante, todo en un día. Todas las fechas están en nuestro sitio. Sí, mami. No, hombre, vamos a tener que ir a Puerto Rico.
¿Quién dijo yo? Pónganos en el chat de Sí, abajo. ¿quién dijo yo? Bueno, muchas gracias, Montse, porque no, hombre, yo quería escuchar todo esto. No se olviden que el sitio para encontrar nuestros episodios está en el csi.edu/podcast. Pero ahí pone cafecito en casa y ahí vas a encontrar. Cafecito en casa con Montse y Maritza, obvio. Sí. ¿O sí. no? Maritza y Montse. Los dos. Como sea. Bueno, ojalá que están disfrutando, van a disfrutar su verano. Sí. Ya. I know. A las graduaciones está literally la semana que viene. So hay que disfrutar las graduaciones, los graduados. Felicidades a todos ustedes que se van a graduar y estamos súper emocionados por su éxito. Sí. Pero ahí estaremos también para celebrarlos en las graduaciones. Sí. So, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde están y cuando nos estén viendo. Y tengan un feliz mayo. Adiós.